Ok, bien. Justo ahorita estaba viendo un mensaje de chat. Muy buenas tardes, Gabriel. No sé si intentaron resolver los problemas 9 y 10 de la guía de calor y primera ley. Bueno, creo que es calor, solo calor. Son este problema de acá. El 9, no sé si lo alcancen a ver. El 9 y el 10. No sé si alguien ha intentado resolverlo. ¿Alguien? ¿Alguien? O no, si no lo ha intentado, no hay problema. Solo dígame, no lo hemos visto. Ok. Hay algo importante, vaya, está bien, que les quiero explicar. No se preocupen, que me estaban consultando por Facebook y agradezco la pregunta porque eso no se los había comentado ayer, pero hoy sí ya lo podemos ver en base a todo lo que hemos hablado. Si recuerdan, el día de ayer estuvimos viendo cómo pasar del estado sólido de hielo a vapor, pero ¿qué sucede en el proceso inverso cuando yo quiero pasar de vapor a hielo? Para explicar eso, siempre vamos a ver esta gráfica que les muestro. No sé si se alcanza a ver, si se ve bien. Gracias, Fátima. Vaya, para hacer ese proceso de todo lo que explicamos ayer es lo mismo, pero inverso. Lo vamos a poner aquí en otro color. Lo voy a poner en verde. Digamos que estoy yo aquí en el punto E. Ahora quiero venir de E a D, o sea que si aquí tenía vapor a 100 grados Celsius, quiero tener líquido a 100 grados Celsius. El proceso se llama condensación, si lo recuerdan que lo vimos ayer. El proceso inverso. Se usan estas mismas ecuaciones. Ok, perdón. Cuando quiero pasar del punto E al punto D, o sea, del estado líquido a 100 grados, el estado vapor a 100 grados Celsius, al líquido a 100 grados Celsius, la ecuación es la misma, es esta misma, solo que con una diferencia, que el calor de condensación es igual al negativo de la masa por el calor latente de vaporización. En esta parte de acá, cuando quiero ir de agua de 100 grados Celsius a cero, es la misma ecuación. Solo que acuérdense que ahora el delta nos va a dar negativo, ¿verdad? Y por tanto nos va a dar un calor negativo. Ahora, si quiero pasar del líquido a 0 grados Celsius a hielo, que es lo que hacemos cuando metemos como en la bandejita y en los espacios de la bandeja ponemos agua y la metemos a la refri, se pasa del estado líquido al estado sólido. Entonces eso decíamos que se llamaba congelación. Entonces el proceso de la congelación, o le voy a poner aquí la S que mencionaban, solidificación, es igual al negativo de la masa por el calor latente de fusión. Prácticamente es la misma gráfica, pero se viene de regreso y estos calores de acá son las mismas fórmulas, pero con el signo negativo. ¿Por qué traigo eso a mención? Porque eso es lo que van a ver en el problema 9. Venimos de regreso, tenemos vapor de 20, tenemos 20 gramos de vapor a 100 grados Celsius y quiero regresarlo a agua fría a 20 grados Celsius. Y es por eso que el valor les da negativo, porque para ese proceso se necesita quitar energía. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos mencionado hasta el momento. Ok, muchas gracias, Diego. Sí, Denis, díganos. Ajá, Denis, ¿cuál es su pregunta?
Sí, así es. Igual como hicimos ayer. Voy sacando por cada sección la cantidad de calor y luego lo voy sumando. Solo que ahora la suma nos va a dar negativo. Así es. Excelente. Muy buena pregunta. Bien, ahora pasamos a otro tema que es la primera ley. De la termodinámica. Antes que se me olvide, recordarles que la otra semana, no han dicho nada de lo contrario, tenemos evaluación. ¿Qué evaluación tenemos? No sé si la recuerdan. Es la otra semana, vayamos. Sí, la otra semana. ¿Qué tenemos el domingo? Muy bien, así es. Denis, Andrea, Fátima, Gabriel. Así es, el control de lectura ya está disponible en el campus para que lo comiencen a leer. Igual si hay dudas lo podemos resolver la otra semana. Es con respecto a los calorímetros. Hoy sí, regresando después de ese comercial, veamos la primera ley de la termodinámica. Bien, hasta ahora hemos hablado de varias formas de energía, como el calor. Previamente, en la primera unidad de esta asignatura, estuvimos viendo el trabajo y también hace unas 2 tutorías estuvimos hablando de la energía interna, pero siempre de forma individual, sin relacionar una con las otras durante un proceso. Es aquí por lo que la primera ley tiene tanta relevancia. La primera ley, mencionarles, la primera ley de la termodinámica se basa en el principio de la conservación de la energía y brinda una base, podríamos decir, sólida para estudiar la relación entre estas 3 variables que estoy mencionando, que es el trabajo, el calor y el cambio de energía interna. Estaremos hablando de transferencia de energía hacia o desde algún sistema, al que le llamaremos sistema termodinámico. Es importante aclarar cómo vamos a definir un sistema termodinámico. Se va a definir como el conjunto de objetos, o en este caso más que todo vamos a estar hablando de gases, que conviene considerar como una unidad. Puede ser que este concepto que acabo de dar sea bastante vago, ¿verdad? Y no les dé mucha información de lo que vamos a estar trabajando. Así que vamos a tomar el siguiente ejemplo. Un sistema podría ser un conjunto de semillitas para hacer palomitas de maíz. ¿Alguien ha hecho palomitas de maíz alguna vez? Fátima dice que sí, Maribel y Andrea, muy bien. ¿Gabriel ha hecho palomitas de maíz? ¿Denis? Diego dice que sí, pero que se le queman. Ahora les hago la pregunta. ¿Cómo se hacen las palomitas de maíz? Si lo pueden decir por el micrófono para ser más rápido también. Así, sencillo. ¿Cómo las hacen? En el microondas es una, pero en la olla, cuando se usa la cocina, ¿cómo se hace? ¿Alguien recuerda cómo es? Muy bien. Vaya, aquí veo que mencionan dos, una cacerola o una olla. ¿Puedo usar ambas? ¿O tiene que ser una cacerola ley o una olla? Puede ser en una cacerola. Diego dice que en una olla. ¿Qué opinan los demás? Denis dice que la cacerola usa. Muy bien, aquí ha mencionado Gabriel algo bien importante. Dice que, vaya, vamos a tomar. Dice Denis que la usa en una cacerola, pero que no le pone mucho. Vamos a tomar la idea que mencionan de una olla. Y algo bien importante que están diciendo, que se cierra. Dice aquí Fátima, en mi caso pongo el aceite a calentar un poco,
Ajá, muy bien. Luego echo las palomitas y luego remuevo las palomitas y tapo, muy bien, y tapo la cacerola. Vamos a hacer aquí una ollita. MasterChef. Casi, casi, casi. Aquí solo que le voy a cambiar algo que no lo hice bien. Aquí mencionaron algo bien importante, 2 personas. Por supuesto, me están enseñando cómo hacerla. Si no vengo el otro miércoles es que agarré fuego haciendo las palomitas. Dicen que tienen una olla y una cacerola, si es poquito, dicen. Y adentro ponemos las palomitas, son semillitas. Lavan las semillitas de las palomitas antes de ponerlas o así nomás las ponen. Les echo alcohol para que se desinfecten. Ok, no, no sé, pregunto. Pero creo que sí, ¿verdad? No sé, pregunto por aquí a ver qué dicen los demás. Creería que no, ¿verdad? Así nomás se ponen. Estas son las semillitas. Para nosotros, nuestro sistema van a ser, ajá, ok, ajá, sí, es un muy buen punto, Andrea. Solo así, ¿verdad? Solo las semillitas. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente era que nuestro sistema es un conjunto que nosotros decidimos, un conjunto de objetos o de gas o de material. Como mencionaban, le ponen aceite, está la olla. Para nosotros, nuestro sistema van a ser solo las semillitas. Ok, pues no, no las lavamos, no las lavamos. Está bien. Bien, les mencionaba lo de las palomitas, ¿verdad? Y les decía que el sistema van a ser las semillitas, todas esas semillitas, ese montón de semillitas. Y le vamos a poner fuego, ¿verdad? Para que se llaman. Las dejamos un tiempo ahí, ¿verdad? Y después, muy bien. Aquí está identificando algo, Gabriel, muy importante. Nos dice, el sistema debe ser cerrado para que la presión aumente la temperatura. Ahí está relacionando que están cambiando variables. Muy bien, Gabriel, está cambiando la variable presión, la variable temperatura. Muy bien. Le ponemos el fuego, ¿verdad? Lo dejamos ahí un tiempo. ¿Y qué va a pasar, digamos, si ya pasaron unos minutos? ¿Qué va a pasar con las palomitas? Ajá, muy bien, empiezan a saltar, empiezan como a expandirse, a reventar. O sea que en otras palabras, si lo vemos termodinámicamente, lo que está pasando es que esta cantidad de calor que, ajá, muy bien, Denise, esta cantidad de calor que estamos agregando a la olla está haciendo que internamente está cambiando la energía. Cabal, exacto, Gabriel. Le estamos añadiendo energía en forma de calor y cambia la energía. Se comienzan a mover, comienzan a saltar, comienzan a explotar. Y les hago la pregunta, ¿qué pasa con la tapadera? Aquí vamos a poner que se revientan. Vamos a hacerlas ya reventadas. ¿Qué pasó con la tapadera? Excelente, Andrea. Esa es la observación que quería que destacaran.
la tapadera se mueve. Generalmente eso pasa, ¿verdad? Que la tapadera se levanta. Como se está levantando la tapadera, ¿qué es lo que está pasando? Como ha aumentado la energía de las palomitas, estas palomitas en conjunto, este sistema, al expandirse, realizan un trabajo sobre la tapadera, pues la están desplazando. Si recuerdan la definición de trabajo, trabajo era igual a fuerza por distancia, o sea que las palomitas están ejerciendo una fuerza sobre la tapadera que hace que se levante. En otras palabras, pueden ver que ya hay una relación, ¿verdad? Que si agregamos calor, digamos que agregamos 1000 calorías a las palomitas, una parte de la energía, digamos 800 calorías, se va en cambiar la energía interna de las palomitas y otra energía se va en hacer trabajo, en levantar las palomitas, en levantar la olla por medio de las palomitas, digamos 200. Ahí pueden ver una relación, ¿verdad? Entre calor, trabajo y el cambio de la energía interna. Pero nosotros no vamos a trabajar con palomitas, nosotros vamos a trabajar con gases. De aquí en adelante van a ver que vamos a hacer modificaciones de las condiciones de que para nosotros el sistema va a ser el gas. Hoy sí vamos a nuestro ejemplo. Lo mismo que pasó con las palomitas, vamos a ver qué sucede con el gas. Vamos a poner aquí unas paredes donde va a estar contenido un gas. Solo que imaginen, este es como un recipiente donde va a estar contenido el gas, así como el del simulador. Solo que imaginen que estas paredes son adiabáticas, lo que mencionábamos en las últimas tutorías, que no hay transferencia de calor con los alrededores. Aquí adentro de este recipiente de acá, tenemos gas. Ahora sustituimos las palomitas por gas, que es lo que vamos a estar trabajando nosotros. Y vamos a tener encima del gas un pistón. Si agregamos calor, digamos que agregamos calor al gas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gas? Muy bien, Diego, se expande. Este de acá es un pistón o una tapadera móvil. Como mencionaba Diego, ¿verdad? El gas se expande y al expandirse cambia su volumen, su temperatura, cambia la presión. ¿Y qué va a pasar con el pistón o la pared móvil? Igual que en el caso de las palomitas, se va a levantar esa pared móvil o ese pistón. Voy a hacer
Otra vez aquí la llamita. Como les mencionaba, ¿verdad? Va a pasar exactamente lo que vimos con las palomitas. Se calienta el gas, realiza un trabajo sobre el pistón que hace que se levante. Al calentarse hay un cambio de temperatura, de volumen. Y a estos procesos, ojo con lo que voy a mencionar ahorita, en donde hay un cambio de estado, se llama procesos termodinámicos. Ahora con todas estas variables que he mencionado, recordarles que aquí estoy agregando calor, ¿verdad? Siempre estamos agregando calor. Y nuevamente, ¿verdad? Lo que decía anteriormente, una parte se va en cambiar la energía interna y otra parte en hacer trabajo. Ahora, con todas estas variables podemos establecer una ecuación. Si recuerdan, les decía, ¿verdad? Si agregábamos, digamos, 1000 calorías, se iban 800 en cambiar la energía interna y 200 en hacer un trabajo. Basándonos en eso, podemos plantear esta ecuación. Que el calor es igual al cambio de la energía interna más el trabajo. Podemos ver que esta ecuación, que es la primera ley de la termodinámica, la famosa primera ley de la termodinámica, nos permite calcular el cambio el cambio de la energía interna en función de variables como el calor y el trabajo, que son magnitudes físicas que sí es posible medirlas. Si recuerdan, anteriormente habíamos hablado que la energía interna, no sé si recuerdan, era la suma de la energía de las partículas. Pero ¿se imaginan cómo sería calcular la energía cinética, rotacional, vibracional, la energía potencial de cada partícula? Esa definición era correcta, pero era muy teórica. Entonces, a partir de esta ecuación, que es la primera ley de la termodinámica, nosotros la podemos reestructurar de tal manera que podemos calcular la energía interna. Por tanto, despejando de aquí el cambio de energía interna, nos quedaría que es igual al calor menos al trabajo. Y esta ecuación es la de la primera ley de la termodinámica. No sé si hay preguntas hasta el momento. Bueno, asumiré que no hay preguntas. Ojo, la ecuación nos permite calcular el cambio de energía interna, el cambio. Aquí calculamos el cambio de energía interna. Aquí tenemos que colocar en esta variable de la ecuación el calor ganado o cedido. ¿Por qué hablamos de ganado o cedido? Vaya, aquí estamos hablando que estamos agregando calor al gas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros quitemos ese calor? El gas se va a comenzar a enfriar, o sea que va a comenzar a perder energía. Por lo que cuando nosotros estemos trabajando con gases y cuando estemos viendo la primera ley, van a ver que van a haber casos en donde se está ganando calor y donde se está perdiendo calor. También vamos a hablar del trabajo. Puede ser el trabajo efectuado por el sistema, que es lo que vimos aquí con las palomitas y el gas, que el gas se expande y levanta el pistón, pero también puede ser el trabajo, puede ser aquí, o el trabajo efectuado sobre el sistema. Podríamos poner de ejemplo que vengo yo con la mano y comienzo a apretar el pistón, que es lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestro pulgar en las jeringas. Cuando nosotros presionamos aquí, estamos ejerciendo un trabajo sobre el gas.
y ahí es donde el gas se comprime y van a ver un cambio en las propiedades. Vaya, con todo eso hay que tener cuidado en otro aspecto con la primera ley de la termodinámica, que el calor puede ser positivo o negativo y el trabajo puede ser positivo o negativo. Este signo menos es de la ecuación como tal, pero el signo de calor y trabajo pueden cambiar. Y me gustaría mostrarles esta tablita de acá que la tienen en el resumen que les compartimos en Facebook, que les habla cuándo va a ser el calor positivo y cuándo va a ser el trabajo positivo o negativo. Veamos lo que dice. El calor va a ser positivo cuando el calor entra al sistema o es absorbido por el sistema. El calor va a ser negativo cuando él sale del sistema o es rechazado por el sistema o en un enfriamiento podría ser. El trabajo va a ser positivo cuando es el trabajo hecho por el sistema. Y el trabajo va a ser negativo cuando el trabajo es hecho sobre el sistema. Hay que tener mucho cuidado con eso de los signos. Otro aspecto que me gustaría analizar es que veamos cómo es que vamos a calcular ese trabajo. Nosotros hemos visto cómo calcular el calor, ¿no? Pero ¿cómo va a ser el trabajo? Sí, muy buena pregunta. Lo hace algo externo. Como les decía, aquí van a ver que van a hablar bastante de dos aspectos que son el sistema y los alrededores. Para nosotros, en este ejemplo, el sistema es solo el gas como tal. Afuera del sistema, que son los alrededores, ¿quién está? El recipiente, la llama y el pistón. Entonces, cuando el trabajo es negativo, podría ser en este caso cuando el pistón, que es algo externo, ejerce una fuerza por distancia sobre el gas. Así que muy bien, Andrea, eso es bien importante tenerlo. Cuando sea el trabajo negativo, repito, es porque un agente externo, algo exterior al sistema, está ejerciendo una fuerza por distancia o un trabajo sobre el gas. Pero ¿cómo vamos a calcular este trabajo? Vamos a calcularlos con la siguiente ecuación. El trabajo va a ser igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen. Eso lo tenemos por acá. Aquí les dan la demostración de cómo se llega a esa ecuación. Aquí les menciona el pistón, ¿verdad? Que les mencionaba que estaba en una posición inicial, luego se expande el gas, llega a una posición final, les hablaba de las paredes aislantes y se está haciendo un trabajo y les dice que, recordándoles, ¿verdad? Que el trabajo es el producto punto de la fuerza por el desplazamiento, pero lo que les puedo decir, ¿verdad? En la vida real, si nosotros tuviéramos este sistema, ustedes van a ver de que se levanta un poquito la tapadera, poquitito, o el pistón es poquito. Entonces, por eso se habla de diferencial, de un pequeño cambio. Y aquí les pone que como el coseno de teta es igual a 0, es este producto sobre fuerza por el diferencial y estas son las derivadas. Bueno, aquí nos queda la derivada, ¿verdad? O el diferencial. Aquí está relacionado con la derivada, perdón. Eso sí ya lo vieron, ¿verdad? Lo de los diferenciales y de las derivadas y todo eso. Ok, entonces como el opuesto, podríamos decirlo así, de la derivada es la integral. O sea que para quitarme una derivada, un diferencial, perdón, aplicamos una integral. Y queda que el trabajo es igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen. Pero tranquilos, no se preocupen, no vamos a ver esto. Eso lo ven creo hasta final de Mate 2, tranquilos, no lo vamos a ver. Todo esto no es importante comprenderlo. Lo que sí voy a hacer mucho énfasis, lo que sí vamos a hacer mucho énfasis y anótelo ahí en grande, que también aquí está en amarillo. Lo que sí nos interesa de esto es que, ojo, el área bajo la curva de un gráfico de presión contra volumen es igual al trabajo. ¿Qué es lo que observan en este gráfico de acá? En este gráfico.
El gráfico de presión contra volumen, el área bajo la curva es el trabajo. Una vez aclarado esto, pasemos a otro tema, que es lo de las trayectorias. Aquí pueden ver una trayectoria. Vamos a definir qué es eso de trayectorias. Cuando un sistema termodinámico cambia de un estado inicial, aquí dice I, porque en este puntito es el estado inicial, y se pasa a un estado, se pasa por una serie de estados intermedios hasta llegar a un estado final, a eso se le llama trayectoria. Lo vamos a ver con más detalle en el siguiente gráfico. No sé si hay preguntas hasta el momento, comentarios. Bien, todo bien. Aquí podemos ver una serie de trayectorias. Pónganme mucha atención en lo que voy a decir ahorita. Nosotros vamos a comenzar ahorita en el punto 1. El punto 1 representa un estado inicial que tiene su presión 1, su volumen 1 y su temperatura. Y yo me quiero desplazar de este estado hasta el punto 2, que es el estado final, que también, ¿verdad? Tiene su presión, su volumen y la temperatura. Las trayectorias, por tanto, serían como los caminos que voy a seguir para pasar de ese estado 1 al estado 2. Me puedo ir por dos trayectorias, como les muestra en la imagen. Me puedo ir de 1 a 3 y después llegar a 2. O me podría ir de 1 a 4 y después llego a 2. Aquí tenemos tres posibles trayectorias y la otra es irme por esta trayectoria curva directa de 1 a 2. Veamos cómo serían los trabajos en estas trayectorias. Me voy a ir primero por la trayectoria de 1 a 2 y después voy a llegar a 3. ¿Qué es lo que tenemos acá? Podemos ver que el trabajo, como habíamos dicho, es el área bajo la curva. Esta trayectoria está conformada, digámoslo así, por dos mini trayectorias o dos procesos. El primer proceso es de 1 a 3. ¿Qué se mantiene constante en el proceso de 1 a 3? De las variables que aparecen, muy bien, Fátima. Se mantiene constante la presión 1. Aquí les dice, primero se incrementa el volumen de volumen 1 a volumen 2, manteniendo la presión constante. ¿Cómo se llama ese proceso donde la presión es constante? El proceso termodinámico, ¿cómo se llama? Era la respuesta de la tarea del simulador. ¿Alguien nos recuerda? Muy bien, así es, Fátima, muy bien. Se llama isobárico. Cuando se mantiene constante la presión, es un proceso isobárico. Y el área es el que se muestra aquí como en color rosa. El siguiente trayecto es de 3 a 2. En este trayecto, ¿quién se mantiene constante? El volumen. Se pasa de una presión 1 a una presión 2, manteniendo el volumen constante. ¿Cómo se llaman esos procesos en donde el volumen es constante? Isocórico, muy bien, Diego. Muy bien, Lenis. Así es, se llama isocórico o en otros libros, o en otros libros le llaman isovolumétrico. Ok, con esta información sí me gustaría hacer énfasis, ojo con lo que voy a decir. Hago un minuto de suspenso por aquí, lo anoten para que nunca se les olvide. Si se fijan, esta área que está en rosa corresponde al área bajo la curva de 1 a 3, pero de 3 a 2 no hay área. Por tanto, anótelo, ¿verdad? En un proceso isocórico,
el trabajo es 0, porque no hay área bajo la curva. Repito, en un proceso isocórico, o lo puede poner entre paréntesis, a volumen constante, el trabajo es 0. Bien, ahora pasemos a la otra trayectoria, que es de 1 a 4 a 2. Esta trayectoria está conformada, vamos de una presión 1 a una presión 2. Sí, así es, Diego. De la presión 1 a la presión 2 es un proceso nuevamente, ¿verdad? Isocórico o a volumen constante. Si se fijan, no hay área bajo la curva porque el trabajo es 0. De 4 a 2 es un proceso isobárico. El área bajo la curva es esta de este proceso. Y ese sería el trabajo. Y ahora vámonos por la trayectoria curva, que es esta de acá, de 1 a 2. Aquí se incrementa tanto la presión y el volumen, aquí hay un cambio tanto en la presión como en el volumen. Podemos ver que aquí les dice, se incrementa el volumen de B1 a B2, pero quiero que observen qué pasa con la presión. La presión está disminuyendo, se va de una presión 1 a una presión 2 y esta es el área bajo la curva. ¿Qué podemos concluir de todo lo que les he explicado hasta el momento? Con respecto al trabajo y a las trayectorias. Repito la pregunta, ¿qué podemos concluir con respecto al trabajo y las diferentes trayectorias que hemos visto? Sin pena, lo que ustedes consideren. Vaya, la conclusión más importante, casi. Muy bien, Fátima, que en el proceso isocórico el trabajo es 0. Al comparar, excelente, Andrea. Vamos a leer lo que dice la compañera, que puede variar las trayectorias y según eso cambia el trabajo con cada proceso termodinámico. Así es, esa es la conclusión, que el trabajo realizado por el sistema, en este caso, depende no solo de los estados iniciales y finales, sino también de las trayectorias. Esto lo pueden ver aquí. No fue lo mismo el trabajo realizado en ir del 1 al 2 yéndose por este camino. Muy bien, muy bien. Que siguiendo esta trayectoria de aquí. No es lo mismo, miren, el área de la trayectoria del literal B que la trayectoria por el literal C o que el D. Eso se resume en un término que van a ver en el guión, en el resumen y que también lo mencionan en los videos, que está acá. Cuando una variable depende de la trayectoria por la que siga, además de los estados iniciales y finales, se dice que esas magnitudes o esas variables no son funciones de estado. Y es lo que les dice aquí. Generalmente esto es lo que más fallan en la parte teórica. Y esto es clave para resolver los problemas. Les dice aquí, el calor y el trabajo no son funciones de estado del sistema, sino del proceso termodinámico en virtud del cual el sistema se mueve de un estado de equilibrio a otro, interactuando con su medio ambiente. Aquí se lo recalca. El trabajo efectuado por un sistema depende no solo de los estados iniciales y finales, sino también de los estados intermedios, es decir, del recorrido que se sigue durante el proceso. Cabal lo que mencionábamos. ¿Qué pasa con el calor?
lo mismo les dice aquí. El calor perdido o ganado por un sistema depende no solamente de los estados iniciales y finales, sino también de los estados intermedios. Por tanto, concluimos que el trabajo y el calor no son funciones de estado. Pero, ¿qué pasa en el caso de la energía interna? Aquí cambia la cosa. Es la propiedad, ella sí, ¿verdad? La energía interna es la propiedad que sí es función de estado. ¿Qué significa que sea función de estado? Si lo quieren anotar, que solo depende de las condiciones finales iniciales y no de las trayectorias. ¿Dónde está? Aquí está. O sea que en conclusión, si yo voy del estado 1 al 2 y yo quiero sacar el delta de energía interna o el cambio de energía interna, va a ser igual que me vaya por esta trayectoria de 1, 4 a 2 o que me vaya por 1, 3 a 2. ¿Por qué es igual el cambio de energía interna? Porque es función de estado y solo depende de los estados iniciales y finales. Y como en todas las trayectorias, el punto en todas las trayectorias tienen el mismo inicio y tienen el mismo final, el cambio de energía interna es igual. O sea que, en conclusión, en el cambio de energía interna no me importa por qué camino me fui. Lo que me importa es dónde comencé y dónde termine. Pueden haber miles de trayectorias, pero si todas las trayectorias tienen el mismo punto de inicio y el mismo punto final, el delta de energía interna va a ser el mismo. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que he mencionado? ¿Dudas? Función de estado, claro que sí, Alison. Función de estado es cuando una variable no depende de la trayectoria que se siga, sino del estado inicial y del estado final. O sea que el delta U de la trayectoria 1 a 3 a 2 va a ser igual al delta U de la trayectoria 1 a 4 a 2. ¿Por qué es lo mismo? Porque tienen el mismo inicio y el mismo final. Aquí se los menciona también, creo, en el resumen que les pasamos. La energía interna de una sustancia, la energía total, aquí se los ponen en amarillo. El cambio de energía interna es función de estado, ya que no depende de la trayectoria que se siga. Ese es el concepto importante. Ok, muy bien. No vamos a poder resolver ejercicios que involucran ciclos, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero sí quiero que veamos el siguiente problema de la primera ley. Es el problema 5. Vamos a ver el problema número 5. En cada una de las siguientes situaciones, determínese el cambio en la energía interna del sistema. Vamos a comenzar con el A. ¿Qué dice el A? Un sistema absorbe 500 calorías de calor y al mismo tiempo realiza un trabajo de 400 joules.
Como nos están pidiendo el cambio de energía interna, la ecuación que vamos a utilizar es la primera ley, que decíamos que era el calor menos el trabajo. Hago la pregunta. Antes de sustituir en la ecuación, ¿tendríamos que hacer algo o así ya sustituimos directo? Ajá. Así es, Diego. Eso es muy importante. Hay que convertir las calorías a joules. O también podría ser al revés, convertir los joules a calorías, pero estaba viendo que la respuesta se la da en joules, así que vamos a convertir las calorías. Voy a convertir las 500 calorías a joules. Recordando que una caloría tiene 4.186 joules. ¿Cuánto les da esta operación? Aquí era 4. 1.8. Corríjanme ahí, porfa. Era 4. No sé si les cambió. Joules. O déjenme verificar, ya no me acuerdo. ¿Cuáles ponen? Sí, es 4, ¿verdad? Es que tienen esos dos valores. En química y en física usan diferentes valores. Quiero ver, por aquí se los ponen. No los quiero confundir. Por aquí se los dan. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que nos dé exactito. Ahí está. Ah, pues sí, les dan el 4186. Ah, pues sí, ese estaba bien. Olvídenlo. Es que hay dos. Uno lo utilizan en química y otro lo utilizan aquí, se utiliza aquí en física. Entonces es 4.186 joules. Hoy sí le daba ese valor, ¿verdad? 2093 joules. Ahora solo sustituimos en la ecuación. Ah, pues estaba bien. Deme mi punto, Denis. Son bromas. El calor menos el trabajo. El trabajo es 400 joules. ¿Cuánto les da esta operación? Ok, 1693 joules. Muy bien. Ok, gracias Fátima, Andrea, Denis. Veamos el literal B. Dice, un sistema absorbe 300 calorías mientras efectúan un trabajo sobre él de 420 joules. ¿Qué de diferente ven en este literal B con el anterior? ¿O qué va a cambiar? Excelente, así es, Andrea. Va a cambiar el signo del trabajo. ¿Por qué? Por lo que dice, efectúan un trabajo sobre él, sobre el sistema. ¿Quién? Un agente externo. En los alrededores podría ser. Basándonos en eso,
estamos diciendo que el calor va a ser siempre, como está absorbiendo, siempre sería positivo, 300 calorías. Y el trabajo, como mencionaba la compañera, lo voy a poner aquí en rojo, es menos 420 joules. Hay que convertir estas calorías a joules. ¿Cuánto les da? Es el mismo factor. ¿Cuánto les da las calorías, las 300 calorías a joules? Ok, muchas gracias Fátima y Denis. 1255.8 joules. Sustituimos en la ecuación que delta U es igual al calor menos el trabajo. Entonces, delta U va a ser igual a 1255.8 joules menos 420 joules. El delta U va a ser 1255.8 joules más 420 joules. ¿Cuánto les da el delta U? Muy bien, 1675.8 joules. Lo mismo vamos a hacer con el literal C. Intenten ustedes resolver ahí el C y me dicen cuánto les da. Voy a dar unos 3 minutitos para que intenten hacerlos ustedes el C. Y eso lo comparemos la respuesta. Intenten resolverlo, como lo hemos visto. A Andrea le da 5023.2. Veamos una respuesta más. Vamos a ver, porque a volumen constante es cero el trabajo, pero no sé si solo es en gráficas, así como usted dijo. Ah, muy bien, aquí menciona algo muy importante, Andrea. Lo que hablamos del volumen. Ajá, muy bien, por aquí anda, Andrea. El trabajo así es cero, porque aquí les menciona algo muy, muy importante. Le dice, 1200 calorías son eliminadas de un gas manteniendo su volumen constante. Solo al escuchar volumen constante, el trabajo, como dice Andrea, es cero. A Diego le da menos 5023.2, a Denis 1200 joules, a Fátima 5023.2. El trabajo es cero, ajá, muy bien, Diego. Dice que empieza a dudar, Diego. Denis. Diego dice que es volumen constante. Si este dato, tengan cuidado, les dice a volumen constante. Veámoslo.
No se preocupen, aquí es el momento de resolver esas dudas. Les dice, 1200 calorías son eliminadas de un gas. O sea que el gas está perdiendo esas 1200 calorías. Por tanto, en este caso, como está perdiendo energía o calor, o está perdiendo, mejor dicho, energía en forma de calor, va a ser menos 1200 calorías. Y lo otro que mencionábamos, ¿verdad? Que le dice que como está a volumen constante, se mantiene el volumen constante, el trabajo va a ser igual a 0 joules. Convertimos estas 1200 menos 1200 calorías a joules y les da menos 5023.2 joules. ¿Estamos bien hasta ahí? La conversión de las 1200 calorías a joules. Ahí hay que tener cuidado. Ajá. Va. Y planteamos la ecuación, que delta U es igual al calor menos el trabajo, pero el trabajo es 0, por lo que delta U es igual al calor. Y como el calor nos dio menos 5023.2, aquí sería, por tanto, menos 5023.2 joules. Y esta sería la respuesta. Bien, y esta sería la resolución del ejercicio. Justo 1 hora, ¿verdad? Ya no nos alcanza para ver problemas que involucran procesos ya sea cíclicos o trayectorias. Lo vamos a ver la otra semana, el día miércoles. No sé si hay preguntas hasta el momento. Preguntas de todo lo que hemos visto. Entonces voy a comenzar a detener la grabación.